Jóvenes, buenas tardes. El tema de hoy que vamos a analizar para esta tarea, la número 15, nos corresponde lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos, el teorema de Pitágoras. Ustedes deben de leer la página anterior que tenemos a la tarea 15, donde da toda la información acerca del teorema de Pitágoras. Y bueno, el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más importantes y más utilizados en las matemáticas. Este teorema de Pitágoras funciona solamente con triángulos que se llaman triángulos rectángulos. ¿Por qué se llaman triángulos rectángulos? Bueno, porque tienen un ángulo que es recto. A este ángulo se le llama ángulo recto, es el ángulo que mide 90 grados. El ángulo que se forma entre dos rectas que formamos algo así como una esquina, como si fuera una esquina de calle, a ese se le llama ángulo recto porque mide 90 grados. Entonces, esto es un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras solamente funciona para triángulos rectángulos. Bien, entonces el teorema de Pitágoras lo que dice, o lo que se encontró como ley en ese triángulo, así como encontramos ya trabajamos una ley que decía que si sumamos los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180. Bueno, pues esta es otra ley que dice que lo que mide el lado más grande, de ese triángulo, si ese lado lo elevamos al cuadrado, es decir, lo multiplicamos dos veces, va a ser lo mismo que si elevamos al cuadrado los lados más pequeños y los sumamos. Mediante una ecuación sería de esta manera. Dice que si el lado más grande, que se llama hipotenusa, al lado más grande se le llama hipotenusa, a los más chiquitos se les llama catetos. Entonces dice que si el lado más grande, que o sea la hipotenusa, la elevamos al cuadrado, eso es igual a la suma de que los otros dos lados, los más pequeños, los elevemos al cuadrado. De hecho, el enunciado lo que dice es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el enunciado. Pero básicamente lo que quiere decir es eso, que si nosotros elevamos al cuadrado los lados más pequeños, los elevamos al cuadrado, significa que los vamos a multiplicar dos veces, y los sumamos, el resultado que nos va a dar va a ser el lado más grande elevado al cuadrado. Y bueno, entonces esta es la ecuación más importante, donde la que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero eso es cuando queremos calcular nosotros la hipotenusa, que es el lado más grande. Pero también podríamos calcular el lado más pequeño, que normalmente lo representamos con la letra A, o el lado mediano, que normalmente lo representamos con la letra B. Entonces, si yo quisiera calcular el lado más pequeño, por ejemplo el lado A, entonces utilizo el mismo teorema de Pitágoras, pero despejando aquí A cuadrada. Entonces, si yo quiero despejar A cuadrada, lo único que hago es que como le estorba B cuadrada y está sumando, entonces la paso restando hacia el otro lado. Entonces que me quedaría que A cuadrada es igual a C cuadrada menos la B cuadrada que pasó del otro lado. De la misma manera, si quiero yo calcular el valor de B, entonces lo que hago es despejar en esta primera ecuación el valor de B cuadrada. Es decir, yo lo que hago es, al despejar B cuadrada, me quedaría este A cuadrada, como está positivo, lo paso negativo y me queda de esta manera. Entonces, estas son las tres ecuaciones que definen el teorema de Pitágoras, aunque la más importante, o la que siempre se enuncia, o la que aparece en los libros, siempre es la de arriba, para calcular el lado más grande, que es la hipotenusa. Bien, ahora voy a hacer un ejemplo de este triángulo rectángulo. Aquí, este triángulo rectángulo, pues tiene sus tres lados. Al lado más grande se le llama C minúscula, normalmente se les representa siempre con la C minúscula. Al más pequeño se le representa con la letra A y al mediano con la letra B. Los ángulos siempre se ubican enfrente del lado. Por ejemplo, si este es el lado C, entonces este sería el ángulo C, el ángulo de 90 grados. Si este es el lado B, entonces el que está enfrente es el ángulo B. Y si este es el lado A, que es el más pequeño, entonces este sería el ángulo A. De esa manera. Muy bien. Entonces, yo lo que hice fue medir el lado A, por ejemplo y medí el lado B. Al medirlos, yo vi que el lado B el lado B midió 18 centímetros. El lado A, que es el de abajo, midió 11 centímetros.
Y yo quiero saber cuánto va a medir el lado C, cuánto mide este lado C. Entonces, si yo sé que el lado más pequeño mide 11 centímetros y el lado mediano mide 18 centímetros, entonces el lado C va a medir más que estos dos, porque siempre el C es el más grande. Y entonces aquí ya hice las operaciones para no tardarme tanto y que el video no sea tan grande. Entonces lo que hago es, como voy a calcular el lado más grande, utilizo la ecuación primera. Entonces digo C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Ahora cambio los valores de A y de B. Entonces C cuadrada es igual, como la A vale 11, entonces lo cambio por 11, hago una sustitución y lo elevo al cuadrado, porque aquí está elevado al cuadrado. Más el valor de B, que en este caso es 18 centímetros, y también lo elevo al cuadrado. Ahora calculo los cuadrados. El cuadrado de 11 es 11 por 11, no es 11 por 2. 11 por 11 nos da 121. Y centímetros al cuadrado nos da centímetros cuadrados. Luego más, este 18 por 18 me da 324. No da 36, 324. Y centímetros al cuadrado nos da centímetros cuadrados. Ahora lo que hago es que los sumo. 121 centímetros cuadrados más 324 centímetros cuadrados me da 445 centímetros cuadrados. Pero eso equivale a C cuadrada, no es el valor de C, sino C cuadrada. Para quitarle el cuadrado y me quede la pura C, lo que hago es saco raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. A los dos les saco raíz cuadrada. Y en este caso la raíz cuadrada de C cuadrada nomás me da la pura C. Y finalmente la raíz cuadrada de 445 centímetros cuadrados son 21.09. Quiere decir que si este 21.09 lo multiplico por 21.09 me va a dar 445. Y el resultado son centímetros. Entonces, si yo mido con mi reglo, me escuadra este lado, ustedes van a ver que efectivamente el resultado de medir son 21 centímetros. Ahí está, que sería 21.09. Entonces, de esa manera estamos comprobando de que sí se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, ustedes van a hacer su tarea. En su tarea vienen 3 ejercicios nada más. En el primer ejercicio viene un plano cartesiano y ustedes van a trazar ahí un triángulo rectángulo similar al que tengo yo aquí. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a localizar estos 3 puntos, el punto A, B y C, ¿sí? Lo van a localizar ahí en su plano cartesiano, el punto A, B y C. Este punto A no es este punto A, ni este B es el B así. Entonces ustedes buscan ahí van a trazar su triángulo con estas 3 coordenadas. Este es un punto del triángulo, este es otro punto del triángulo y este es otro punto del triángulo. Localizan esos 3 puntos y les debe dar un triángulo rectángulo. Si no les da un triángulo rectángulo, significa que ustedes no trazaron bien, no localizaron bien sus puntos. Entonces les tiene que dar un triángulo rectángulo parecido a este. A lo mejor un poco más grande, pero parecido a este. Entonces, estos son los 3 vértices del triángulo. Y entonces, van ustedes a medir los lados pequeños, el lado A y el lado B, los que vean ustedes ahí que son pequeños, los van a unir, pero los van a medir y con las medidas de A y de B van a calcular el valor de C, así como lo hice yo aquí. Así. Y en los otros 2 ejercicios hay una pared que está sujetando una escalera. Ahí sabemos que la escalera representa el lado C, el piso representa al lado A y que nos están pidiendo que calculemos la altura a la que llega la escalera. Es decir, vamos a calcular B. Para ello tendríamos que utilizar esta ecuación que tenemos aquí para calcular B. Y en el último, también nos están pidiendo que calculemos, nomás que ese va a ser, está acostado este triángulo, pero igualmente funciona el teorema de Pitágoras y tenemos que calcular el valor de A para el caso del tercer problema. Entonces, pues es muy sencillo, jóvenes, cuestión nomás de que ustedes ahí se adapten a esto y entonces, aquí nomás para que no haya una confusión le voy a borrar las letras. Le voy a borrar las letras porque creo que puede darles una confusión. Entonces ustedes nomás localizan estos 3 puntos
Y ya saben a quién le van a poner ustedes la letra A, la letra B y la letra C. Ya saben que donde esté el triángulo rectángulo, el ángulo recto, aquí, ahí va C. Y enfrente va la letra C minúscula. Siempre los ángulos se representan con letras mayúsculas y los lados se representan con minúsculas. Entonces ustedes ubican las letras A, B y C, tanto minúsculas como mayúsculas, y de esa manera resuelven el problema. Entonces la tarea, ya saben, es para el próximo lunes a las 8 de la noche, de 8 a 8:30. Buenas tardes, jóvenes.